Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Levántate. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, el segundo enemigo enfrentado por Josué e Israel cuando entraron en la tierra de Canaán fue la pequeña ciudad de Jai. Ahora bien, el profesor Vernon McGee dice que Jai representa la carne, a nuestra vieja naturaleza pecaminosa que tiende hacia el mal y con la cual cada creyente en Cristo tiene un conflicto cotidiano, permanente y sin descanso. Enfrentar esta vieja naturaleza carnal es una responsabilidad ineludible que cada hijo de Dios tiene que tomar como buen soldado de Jesucristo. Josué pensó que sería muy fácil triunfar sobre Jai debido a lo pequeño de su tamaño, y por lo tanto envió solo un reducido contingente de soldados israelitas para conquistarla. Sin embargo, los israelitas sufrieron una tremenda derrota contra los habitantes de la pequeña Jai. ¿Cómo pudo ser esto posible? Cuando los soldados regresaron derrotados, Josué se postró en tierra, sobre su rostro, y comenzó a lamentarse y a llorar delante del Señor junto a los ancianos del pueblo. Dice la palabra de Dios en Josué 7:6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Cómo pudo ser posible que Israel, el pueblo elegido por Dios, fuera derrotado por una pequeña ciudad como Jai? Bueno, resulta que Israel había pecado en contra del Señor en su conquista anterior, cuando lograron tomar a la poderosa ciudad de Jericó, luego de un derrumbe milagroso de sus murallas por parte del Señor. Jericó representa, como dijimos ayer, al mundo y sus pecados y placeres prohibidos para aquellos que son el pueblo de Dios. Sin embargo, un israelita llamado Acán tomó como botín algo de la riqueza de Jericó. Podríamos decir algo de aquello que para este mundo es bonito y codiciable, y lo ocultó bajo el suelo en su tienda. Esto es lo que se nos explica al comienzo de este capítulo 7 de Josué, como el causante de esta lamentable derrota del pueblo de Dios. En la familia de Serat, que formaba parte de la tribu de Judá, había un hombre llamado Acán, hijo de Carmí, nieto de Sabdí. Este hombre no obedeció el mandato que Dios había dado al pueblo. Dios le había ordenado destruir por completo la ciudad de Jericó, pero Acán se quedó con algunas de las cosas que debía haber destruido. Por eso Dios se enojó contra los israelitas. Josué 7:1. Como resultado de este pecado hubo derrota. Recordemos que el Señor tenía un pacto con la nación de Israel, así que el pecado de un solo israelita era considerado como un pecado de toda la nación. Por eso Dios se enojó contra los israelitas, y fue por este pecado de atesorar aquello que Dios prohíbe a su pueblo que los israelitas fueron derrotados delante de sus enemigos, e incluso un enemigo pequeño como Jai pudo vencerlos. Así es la vieja naturaleza carnal. Este enemigo encarnizado del creyente nos tienta a tomar aquellas cosas que Dios prohíbe, y luego que logra hacer que las tomemos, trae derrota a la vida del Hijo de Dios. Trae derrota a aquellos que paradójicamente han sido salvados y para vivir en victoria. Y como resultado de esa derrota viene el llanto, como el llanto con el que Josué y los ancianos de Israel expresaron al Señor el dolor por la derrota. Notemos que el Señor les permitió llorar y lamentarse por un tiempo, pero no por demasiado tiempo. Casi inmediatamente el Señor les ordenó levantarse de su duelo e identificó sin rodeos la causa de la derrota. Es decir, le dijo a Josué que el motivo de la derrota era que había pecado entre el pueblo. Vemos en Josué 7:10-11 que Dios le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Y ese pecado tuvo que ser confesado y dejado de lado antes de que Dios les diera la victoria a los israelitas. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer si queremos vencer a nuestra vieja naturaleza y vivir nuestro día a día en victoria como hijos de Dios. Tenemos que levantarnos del llanto, confesar nuestro pecado y seguir adelante en victoria. Hay muchos creyentes que creen vivir una vida de victoria y, sin embargo, están dominados por su vieja naturaleza carnal, la cual paradójicamente no tiene poder real sobre aquellos que han crucificado la carne
con sus pasiones y deseos cuando vinieron a Cristo el Salvador, como bien lo dijo Pablo en Gálatas 5:24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En realidad, este tipo de creyentes han sido derrotados por su vieja naturaleza carnal a causa de haber atesorado el pecado en sus mentes y corazones. Son dominados por el temperamento, por el mal genio, por sus deseos, por aquello que el Señor aborrece. Son dominados por el pecado de la calumnia, de la mentira. Cierto cristiano preguntó en una ocasión: ¿por qué es que yo continúo teniendo una tendencia natural a mentir? Bueno, eso es lo que esa naturaleza vieja hace con naturalidad cuando nos dejamos dominar por ella. ¿Qué otra cosa podríamos esperar? Es como Pablo dijo a los de Galacia en otro lugar: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6:8. Tenemos que evitar que las inclinaciones de esa vieja naturaleza, de esa naturaleza carnal, obtengan una victoria sobre nosotros. No olvidemos que esa antigua ciudad de Jai representa esa naturaleza propensa al pecado, y aunque se encuentra debilitada y despojada de todo poder sobre nosotros, luego de la aplastante victoria que Cristo le propinó en la cruz, aún sigue presente en nosotros, y debemos hacer al máximo de los esfuerzos para no dejar que domine sobre nosotros. Quien debería dominar sobre los pensamientos, deseos, actitudes y acciones del creyente es el Espíritu Santo, por medio de su llenura, y esa llenura es también responsabilidad de cada hijo de Dios, como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué es lo que llena su mente y corazón? ¿Es el Espíritu Santo del Señor llenando sus pensamientos, deseos, actitudes y acciones? ¿Es ese deseo por las cosas justas y santas del Señor que el Espíritu les hace desear y buscar con todo su corazón, alma y fuerzas? ¿O son las cosas de este mundo, esos tesoros prohibidos de maldad, que tantas veces incluso el creyente más fiel se siente en la tentación de ocultar bajo el suelo de su tienda peregrina, como hizo Acán? ¿Lloramos como Josué y los ancianos de Israel cuando pecamos? ¿O nos resulta indiferente? ¿La derrota ante el pecado nos lleva a llorar y arrepentirnos? Tal vez lloramos, pero sin un verdadero arrepentimiento. En caso de haber cedido a los deseos de nuestra vieja naturaleza carnal, podríamos, como le ordenó el Señor a Josué, levantarnos de nuestro duelo y hacer confesión de nuestro pecado. Podríamos llenarnos de día a día, momento a momento, con el Espíritu Santo del Señor y con su bendita palabra, a fin de estar firmes ante las tentaciones que nuestra propia naturaleza carnal tiende como trampas delante de nosotros. Podríamos anhelar y rogar al Señor por una vida de victoria sobre las tentaciones y malos deseos de la carne. Podríamos vivir en victoria sobre la vieja naturaleza carnal en este día y todos los días de nuestra existencia. Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.